Es sobre cómo se aplica, pues, silencio administrativo y caducidad de los medios de control. Es Ujú. que tengo una pregunta. Supongamos que yo interpongo una solicitud frente a una entidad. Ejemplo, digamos, solicitud de reconocimiento de relación laboral. ¿Sí? La entidad no me contesta. Entonces pasa el Ujú. tiempo, se configura el silencio administrativo. Mi pregunta es, si yo quiero que me reconozcan la relación laboral, debo interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero ¿a partir de qué momento inicia la caducidad? A partir del momento en que interpuse la solicitud, de que se dio el silencio, de que lo protocolicé, o tengo que obligar a la entidad a que me conteste mediante una tutela para poder tener el acto administrativo que quiero que tenga nulidad. No. Primero, recordemos, por ejemplo, en el caso que estás planteando, acordémonos que el silencio administrativo negativo no es necesario llegar y protocolizarlo, ¿sí? Sino que para que obre como medio probatorio dentro de la demanda, se debe allegar la solicitud presentada ante la entidad y bajo la manifestación bajo la gravedad de juramento que efectivamente nunca se recibió notificación. Entonces, con eso se configura el silencio administrativo negativo. Ahora, ¿a partir de qué momento se inicia el tema de la caducidad? Cuando hay un acto administrativo ficto, como sucede en este caso, se puede interponer en cualquier momento. Así establece el artículo 162 o 164 de la 1437. Tal cual, lo mismo que sucede si, por ejemplo, tú quisieras ir y demandar, interponer recurso contra ese acto administrativo ficto. Entonces, en ese caso, el recurso, el término de ejecutoria que tiene el acto administrativo, no es de los 10 días del recurso, porque digamos que ese silencio administrativo es esa sanción a la morosidad de la administración. Entonces, la Doc, demanda se puede interponer en cualquier momento. o sea, podría pasar un año después de interpuesta la solicitud y aún podría demandar por nulidad y restablecimiento. Claro, a no ser que la entidad se haya pronunciado ya, ¿no? Si la entidad se pronuncia, pues inicia a partir del término de que se notifica el acto administrativo. De lo contrario, si guarda silencio, se puede aplicar. Ya te digo exactamente el artículo. Déjame, ya te lo Gracias. busco. Gracias, Doc. El artículo 164 es donde está el tema de la oportunidad. Sí, mira, revísate el artículo 164 en donde se pretenda la... Ajá. El numeral primero, el literal D del numeral primero, artículo 164. Establece, venga, les voy a compartir pantalla para que podamos todos leerlo. Entonces, en el literal, en oportunidad para presentar la demanda, en cualquier tiempo, cuando, dos puntos, se dirija contra actos productos del silencio administrativo. Entonces, importante, evidentemente, que esté el silencio administrativo, ¿no? Porque si se ha pronunciado, pues ahí sí, nada que hacer. Nos vamos al término general de los 4 meses. Listo, mi Doc. Muchísimas gracias. Vale, Carlos. Felipe, dime. Doctora, buenas tardes. Una pequeña solicitud. Resulta que pues cuando habíamos iniciado la materia, pues en mi caso particular yo le había hecho mención que tengo un problema en un metatarso de mi mano derecha, pues lo cual me impide pues seguir el ritmo de la clase en muchas ocasiones. A lo cual habíamos convenido que su merced amablemente una vez se diera el corte, el primer corte de la primera nota, hasta ese punto su merced nos iba a regalar las ayudas que usted tenía hasta el tema visto, pues solicito pues si es tan amable y nos las regala, sí, que a la fecha no la han subido. Y pues Vale. una última cuestión, doctora, y es que pues no es con todos los docentes, sin embargo, el semestre pasado, en el caso mío también se me presentó que por temas dados a la virtualidad, muchas veces la parte
de control, registro y control académico tiene un problema en el evento de subir las notas y muchos de los docentes esperan a que tengan todas las notas para subirlas el último día o los últimos 2 días y muchas veces se están generando problemas en la plataforma y a ustedes no les aparece la cantidad de estudiantes que tienen y esos estudiantes quedan en el limbo y quedan en un problema administrativo en la universidad. Por esa misma razón, pues me tocó ir hasta allá a la universidad, hablar el tema y pues le quisiera pedir muy respetuosamente que pues una vez ya hecho este corte, pues su merced pues nos subiera las notas de este primer corte, pues cuando usted lo considere necesario, pero pues no esperar a la última semana porque así pues ya podemos, los que tenemos problemas en la plataforma, solicitar de manera escrita a la universidad para poder ver nuestras notas. Era eso, doctora, muy amable por su tiempo. Vale, Felipe. Bueno, frente al tema de las ayudas, sí, realmente no las he subido porque quiero como ponerles algunas cositas ahí importantes, entonces por eso no las he subido. Dos, frente al tema de las notas, yo espero estar reportándoles notas del primer 30% del documento que presentaron esta semana, el máximo el 19 de abril. Ese fin de semana del 17 va a ser destinado a hacer la revisión de los documentos. Entonces, en esa fecha seguramente ustedes podrán encontrar sus notas y pues en el evento en que alguien no aparezca, pues ahí ya podremos avisorar si tiene algún problema administrativo que tenga que solucionar, ¿vale? Entonces, en esa semana. E igual, también recordemos, yo le envié hoy a Daira y también lo subí a la comunidad virtual, la segunda actividad evaluativa, que son los análisis jurisprudenciales. Esos análisis iniciaremos con ellos el viernes 16, por ende, les ruego que ese día, máximo a las 5 de la tarde, ya los remitan, porque con base en ellos es que yo les hago preguntas con relación a las sentencias. Es importante que ustedes, pues como son grupos tan extensos, tan grandes, voy a dejar a que ustedes designen la persona que va a hacer la intervención, va a hacer la exposición. No todos van a salir, o sea, no todos en ese mismo día van a salir, porque si ustedes notan en la distribución de las sentencias, todas hablan de los medios de control. Entonces, la dinámica de la clase básicamente es, yo abordo temas generales, algunos aspectos procesales importantes que ustedes tienen que tener en cuenta y luego de los grupos que tengan sentencias, damos 15 minutos para que expongan. En esa exposición, si hay dudas en la exposición y demás, le puedo preguntar a las otras personas que hagan parte del grupo, pero que no hayan hecho la exposición. Entonces, todos deben saber de la sentencia, ¿vale? Eso para que lo tengan en cuenta. Y también les recomiendo mucho manejen el tiempo, porque pues el tema que nosotros vemos es un tema muy amplio y por eso tenemos que ser muy medios con el tiempo en ciertas cosas, principalmente porque yo trato de dar como las cosas que generan más controversia, donde hay discusiones jurisprudenciales y cosas por ese estilo, sobre todo cuando vamos a hablar de controversias contractuales, nulidad y reparación directa. Entonces, en esos escenarios es importante que ustedes tengan muy, muy en cuenta el tiempo, o sea, 15 minutos, distribuyan de tal forma el tiempo que puedan dar toda su exposición, porque muy seguramente si se pasan mucho, los voy a cortar. Entonces, ese no es un buen escenario para una exposición. Y el trabajo escrito les recomiendo ya pues en este momento de su formación, es importante que ustedes tengan en cuenta que no se trata de resúmenes de sentencias, se tratan de análisis jurisprudenciales. Eso implica que no vamos a aterrizar el caso en concreto como tal, principalmente desde la óptica del problema jurídico. El problema jurídico no debe dar una respuesta positiva o negativa. El problema jurídico va a dar una respuesta de tesis jurisprudenciales. Si ustedes, por ejemplo, hacen un problema jurídico como ¿es responsable el Ministerio de Transporte por los daños ocasionados a Pepito Pérez? Esa pregunta está mal formulada, porque sirve para el juez en la fijación del litigio en la demanda, pero no sirve para un ejercicio académico como el que nosotros planteamos en este escenario. Bueno, acá muy seguramente en una sentencia que vamos hoy a estudiar, les voy a dar un ejemplo
de cómo se estructura un problema jurídico para que a ustedes les quede un poco más claro y puedan pues hacer una exposición de tal forma que denotemos principalmente el asunto de las tesis jurisprudenciales, que es la ratio decidendi de las sentencias. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Por favor, revisen allí en el documento, en la plataforma van a encontrar la división de las sentencias y van a encontrar un archivo zip con alguna de ellas. Si de pronto no la encuentran o alguna circunstancia, pueden ir a la relatoría del Consejo de Estado, que todas están ahí. Yo igual procuré recolectárselas todas y enviárselas para tener seguridad de los documentos que ustedes iban a estudiar. Pero en el evento en que no esté, entonces por favor recurran a ese medio. Si ya definitivamente lo buscan, no lo encuentran y demás, entonces porfa me lo hacen saber o por un correo electrónico y yo se los envío o por medio de la representante, ¿vale? Entonces, esas cositas como para que las tengamos en cuenta y ya con eso, digamos, iríamos evaluando ya el 60% y esas sentencias en el transcurso luego del viernes, de mañana en 8 días, de ahí en adelante vamos a seguir teniendo clase, exposición, clase, exposición, clase, exposición, y pues ya el último día de la clase, que es el 6 de mayo, ese día, esas 2 horas van a ser destinadas para que ustedes resuelvan un caso, que es lo que equivale al 40% de la nota. ¿Bien? ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta, duda, inquietud? Les encargo revisen la plataforma, bueno, de las sentencias y de la división. Esa división atendió al documento que la representante me envió de los grupos que ustedes hicieron. Sí, Campo Elías. Doctora, buenas noches para todos. Tengo una pregunta. En ese último 40%, en el documento que usted subió a la plataforma dice que grupos de 3. ¿No podemos trabajar los mismos grupos que hemos venido trabajando para estas actividades? Pues es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que en ese punto ya la actividad puede ser antipedagógica, 1, y 2, que la idea es precisamente generar una discusión importante para la resolución de los casos, que es lo que vamos a ver en la materia. Tal vez podríamos aumentarlo a máximo 4, pero es que en este grupo o en el otro, no tengo muy claro, hay grupos que son de 7 personas. Entonces, allí sí no. O sea, máximo podríamos hablar de 4 personas para que se reúnan y muy seguramente habrá un buen análisis. Pero ya más de 4 es complejo para analizar eso en 2 horas, que se pongan de acuerdo, que establezcan sus posiciones. Y ahí echa la claridad también, si la mayoría están de acuerdo con una tesis y uno de ustedes no, pues salva voto, digámoslo de esa forma. O sea, escriben que tiene una posición aislada de la mayoría del grupo y pues plantea a nivel argumentativo su posición. Entonces, máximo podríamos manejarlo con 4, Campo Elías. Doctora, pues lo digo porque nosotros hemos venido trabajando 5 desde el semestre pasado e incluso este. Entonces, pues digamos que por efectos de organización, pues nosotros ya estamos ahí como consolidados y de pronto sí le quisiera hacer esa petición respetuosa, doctora, si es posible de pronto considerar esa situación como para no volver a tener que desorganizarnos nosotros internamente y volver a crear grupos. Hagamos una cosa, eso lo discutimos cuando vea también cómo hicieron el análisis jurisprudencial, si realmente es un grupo pues en el que todos están participando y donde todos tienen el manejo del tema, porque esa es la gran dificultad de grupos grandes. Igual yo parto del principio de la buena fe, que todos están haciendo sus aportes creativos en la construcción de los documentos, pero eso lo hablaremos entonces cuando hagamos las exposiciones de los análisis jurisprudenciales. Bueno. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vale, entonces vamos hoy a iniciar con lo que sería ya básicamente como el último ítem del procedimiento administrativo, que es la revocatoria directa. Esta revocatoria directa, ustedes deben verlo como, digamos, como un recurso extraordinario si quisieran, pero no desde el punto de vista jurídico procesal, sino digamos, desde el punto de vista práctico, porque es un recurso donde ya básicamente el acto administrativo está en firme, tiene fuerza ejecutoria, tiene todo. Ya es para que el acto administrativo empiece a ejecutarse. Pero entonces la revocatoria directa es ese
es ese puntico, ese asterisco que se da para que la autoridad administrativa que expidió el acto administrativo o su superior hagan un estudio y consideren que es procedente sí o no la revocatoria directa. Entonces, esa revocatoria directa puede tener dos vías. Una vía que nace de la persona, del peticionario, que presenta una solicitud de revocatoria directa. La presenta el peticionario. Y puede tener una segunda vía, que es la autotutela de la administración, donde ella de oficio decide efectuar el estudio de legalidad del acto y proceder a efectuar una revocatoria directa. Entonces, es así como primer ítem que tenemos que ir teniendo en cuenta es revocatoria directa. ¿Quién la resuelve? ¿Quién profirió el acto administrativo o su superior jerárquico o funcional? ¿De qué depende? De las funciones asignadas en cada una de las entidades públicas o regla especial o norma especial que exista al respecto. Pero esa es la regla general. ¿Quién lo profiere o su superior jerárquico funcional? Ellos son los que deben resolver la revocatoria directa. ¿Y quién puede entonces solicitarla? Ya lo indicábamos, como es de doble vía, una por parte y otra en autotutela, la puede solicitar la parte o de oficio. Puede venir con una solicitud o de oficio. Y entonces aquí me da paso para darles una primera puntualidad. Si hablamos que es de petición de parte, la revocatoria directa entraña entonces, cuando esa petición de parte, un derecho de petición. Por ende, también podrá ser tutelado en virtud de esa acción constitucional y podrá buscarse, ojo, ¿para qué? Lo mismo que hemos venido hablando, para que respondan, no de X o Y forma, sino para obtener una respuesta de fondo por parte de la administración. Entonces acá también podemos aplicar esa misma lógica que aplicamos en el procedimiento administrativo. Acá, luego de tener ya el acto administrativo, de haber culminado ese procedimiento, se nos agregó otra ventana que es la revocatoria directa y esa solicitud también está amparada por el derecho de petición y por ende podrá ser tutelada. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Esta revocatoria directa, como lo que busca es proteger básicamente el orden legal y constitucional, no es al arbitrio de la administración que decida hacerlo porque sí. No, existen unas causales de revocatoria directa que están previstas en el artículo 93 de la 1437. Artículo 93, 1437. Son tres causales. La primera, cuando sea manifiesta la oposición de la Constitución a la ley. Ese acto administrativo que se profirió en ese procedimiento administrativo tiene de manera grotesca, abulta, indica la jurisprudencia, una evidente vulneración a la Constitución o a la ley. 2. Cuando no estén conforme con el interés público o social o cuanto atente contra él. Y 3. Cuando con ello se cause un agravio injustificado a una persona. Cuando se analizan a nivel doctrinal esas tres causales, entonces podemos encontrar que la primera, que es la relacionada con que tenga frente o haga frente a la constitución política, que se oponga a ella o a la ley, puede deducirse en ese orden de ideas que es una causal netamente jurídica, porque va a tener entonces que hacerse una revisión si realmente está contradiciendo o atenta contra la Constitución. Sí, ahí la revisión y la interpretación tendrá que ser netamente jurídica. Por eso es que esta causal es la más recurrente que se utiliza en las entidades públicas. Porque las otras, por lo menos la segunda, que es la que habla que atenta o que no es conveniente con el interés público o social, es eso, es una causal de conveniencia. Entonces, es más complejo que la administración analice desde el punto de vista discrecional si es una decisión que realmente está atentando contra el interés público o no.
o en qué medida lo está haciendo. Entonces, allí para el funcionario administrativo es un poco más complejo lograr determinar, ok, vamos a hacer uso de la revocatoria directa porque esto atenta contra el interés público, pero se puede dar. Por ejemplo, piensen ustedes cuando estamos en actos administrativos generales, y lo hemos visto, sobre todo ahorita en épocas de pandemia, en algunos departamentos o municipios se profería un acto administrativo de X envergadura, ejemplo, y fue el que he tenido la oportunidad de analizar, porque la administración sacó hoy un acto administrativo con todo, con la aprobación del ministerio y demás, y entonces se prohibía, piensen ustedes, discotecas, restaurantes, de todo, ¿cierto? Y pasó por la aprobación. Luego entonces la administración mira que las cosas digamos que han cambiado por tema de la pandemia, X cosa, y considera que excluir a ciertos sectores mercantiles termina siendo poco conveniente a nivel social por temas de reactivación económica. Entonces, han adoptado algunas administraciones las revocatorias directas de esos actos administrativos. Entonces, ella misma va y ya lo hace, autotutela administrativa y lo revoca. Otras, entonces, ¿qué hacen? No lo revocan, lo modifican, pero digamos en últimas, o lo que atañe aquí a la clase, es que en ese tipo de circunstancias, por ejemplo, se puede hablar de revocatoria directa, porque es que precisamente tengamos o que atente contra ese interés público que se busca proteger y que se supone en estos momentos por temas de COVID, las entidades públicas tienen unas facultades adicionales a las que normalmente tendrían. Y 3 es cuando con ellos se causa un agravio injustificado a una persona. Esta es precisamente donde la administración hace un análisis de cuáles son los efectos de su acto administrativo. Y la administración ahí analiza si que se cause un agravio injustificado a la persona, qué envergadura tiene. Y la respuesta que se ha dado desde la jurisprudencia es, básicamente, la envergadura es la misma del daño antijurídico que está previsto en el artículo 90 de la Constitución. Entonces, si yo le causo, ustedes quisieran leerlo de esa forma en el artículo 93 del CEPACA, ustedes quisieran leer esa causal tercera, un agravio injustificado debe entenderse como un daño antijurídico. Y entonces, al entenderse como ese daño antijurídico, tendríamos que ir y ver, ok, ¿qué se entiende entonces por el daño y cuándo se entiende que es antijurídico? ¿Cierto? Y ya la jurisprudencia frente a eso nos ha indicado, mire, un daño, si quisiéramos partir de la teoría española, es la lesión a un bien jurídico que la persona no está en la obligación jurídica de soportar. Y así la Corte Constitucional nos lo estableció en la sentencia 335 del 93, donde analizó algunos apartados frente a qué se debía entender daño antijurídico. Entonces, en ese momento, cuando hablamos de causar agravio injustificado, debemos verlo de cara de ese daño antijurídico. ¿Y por qué antijurídico? Porque ese antijurídico es, si ustedes quisieran verlo de esta forma, como el sinónimo de lo injustificado, porque el antijurídico es que no tiene la obligación jurídica de soportarlo. Y cuando hablamos que no tiene la obligación jurídica de soportarlo, significa o implica entonces que al no tener esa obligación jurídica de soportarlo conlleva a unas circunstancias en que la persona no tiene o a la persona se le está sumando una carga desproporcionada con relación a las otras. Y piensen, ejemplo, caso conscriptos o personas que prestan servicio militar obligatorio. Esas personas acuden o deben prestar su servicio militar de manera obligatoria. Eso es una carga y no es una carga desproporcionada. Así que no podemos hablar que por el simple hecho hay un daño antijurídico. ¿Cuándo existe el daño antijurídico? Cuando la persona prestó su servicio militar y salió de prestar el servicio militar y tenía lesiones. Entonces, ahí ya la carga es desproporcionada, porque yo tenía la carga de prestarlo de manera obligatoria, pero no tenía la carga de soportar las lesiones que por esa prestación obligatoria se me causaron. Entonces, ese es un bien ejemplo de un daño antijurídico. Lo mismo sucede en esta causal de revocatoria directa, y es causar
un daño o un agravio injustificado, daño antijurídico. Y aquí es importante tener en cuenta que se debe ver, es fundamental analizar que ese daño no es que se esté causando, no es el requisito, es que ya se haya causado, no, es que le pueda causar también. Entonces ahí es donde viene también un poco la función y esa política de precaver el daño antijurídico por parte de las entidades públicas. Entonces, esas causales se pueden invocar por la parte o por la administración. Pero entonces, ¿qué nos dice o hay una limitación para una de esas causales? Frente a la causal primera, que es que manifieste una oposición a la Constitución o a la ley, existe una limitación que está dada a la persona. Y esa causal no se puede invocar esa causal cuando la persona haya hecho uso de recursos en procedimiento administrativo. Entonces, ustedes tienen procedimiento administrativo, interpusieron recursos, ¿cierto? Consideran que hay una manifiesta oposición a la Constitución o a la ley. ¿Será que pueden ir por revocatoria directa? No, porque existe una limitación. Esa causal no pueden invocarla en revocatoria directa. ¿Por qué? Porque ya hicieron uso de los recursos en el procedimiento administrativo. Es una causal que está expresa en la 1437, que establece esa excepción. La persona no podrá invocar esa causal cuando haya hecho uso de los recursos en procedimiento administrativo. Esa frente a esa causal. Y ahora, no podrá invocarse por parte de la persona, por parte de el interesado, del administrado, ninguna causal, ninguna, ni la de manifiesta oposición a la Constitución, ni la del interés legítimo o el interés general, o la del daño antijurídico o que se le cause un agravio injustificado a una persona, cuando el medio de control frente a ellas haya caducado. Entonces, si el medio de control ha caducado, no va a poder invocarse esa causal, digámoslo así, o ninguna de las causales. Entonces, por ende, la posición o el análisis que se hace del asunto es que, ¿cuál es el límite de la revocatoria directa? Si ustedes van a la 1437, no hay un límite temporal de la revocatoria directa. O sea, expresamente, el límite está previsto en torno a qué. Primero, frente al tema de caducidad. No es que exista una caducidad para la revocatoria directa, es que yo como parte no voy a poder invocar la revocatoria si hay caducidad. Yo no la voy a poder invocar. La administración sí va a poder hacerlo porque frente a ella no le opera esa circunstancia. A no ser, y ahora vamos a ver unas excepciones frente a la acción de lesividad. Entonces, frente a esas circunstancias es las que deben analizar. Y entonces, si yo hablo de revocatoria directa, a mí la norma me indica la 1437. Mire, la revocatoria directa se puede dar, aún incluso cuando la persona haya acudido a la jurisdicción. Entonces, ¿qué significa? Si yo acudí a la jurisdicción, puedo acudir también por revocatoria directa, pero siempre y cuando no se haya notificado el auto admitorio de la demanda. Porque si ya se notificó el auto admitorio de la demanda, no va a ser procedente la revocatoria directa. Entonces ahí vamos encontrando cuándo. Entonces, primero, que no me haya caducado. Ok, cuando estamos hablando frente al interesado. Segundo, cuando incluso en el momento en que yo interpuse una demanda o hice control jurisdiccional del acto administrativo, aún no se ha notificado. Entonces, en esos momentos procede la revocatoria directa. Esos límites están dados precisamente para proteger ¿qué? El sistema jurídico y el principio de legalidad. Porque recuerden que cuando tenemos un acto administrativo, él goza de presunción de legalidad. Él goza de presunción de legalidad. A no ser que ese acto administrativo haya perdido fuerza ejecutoria, que lo vimos ayer. ¿Cuándo perdió la fuerza ejecutoria? Cuando se declaró su suspensión provisional,
cuando pasó el tiempo o cuando hay decaimiento del acto administrativo. Allí hay pérdida ejecutoria. Ok, bien, eso por una parte, pero alejado de esa pérdida ejecutoria, el acto administrativo tiene presunción de legalidad. Eso implica que el único que podrá debatir su legalidad y eliminarlo de la vida jurídica tendrá que ser o el juez o la autoridad administrativa en virtud de la revocatoria directa. El juez o la autoridad administrativa en virtud de la revocatoria directa. Entonces, esa circunstancia lleva precisamente a que se busque salvaguardar el sistema jurídico. Y es así como se establece, mire, usted puede interponer la revocatoria directa, pero siempre y cuando lo que usted busque no esté caducado el medio de control, porque si lo está, no va a ser procedente. Y dos, siempre que, aun cuando usted haya interpuesto la demanda, entonces ese auto de notificación no haya sido notificado a la entidad. Luego, entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos una revisión del artículo 95, inciso final, establece que los actos que resuelven las revocatorias directas no son susceptibles de recursos. Pero entonces eso no podemos leerlo, vamos a un reglón o pasando desapercibido o entendiendo que no es recurrible ningún acto administrativo en esa vía. Porque cuando nosotros leemos el artículo 95, inciso final, nos habla exactamente, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ya les comparto pantalla. Cuando hacemos una lectura del artículo 95, en el inciso final, podemos encontrar lo siguiente. A ver qué se me hizo, artículo 95, acá está. Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocatoria directa, no procede recurso. Entonces, claro, quien lo leyera de esa forma, entonces diría, contra el acto que resuelve la revocatoria directa, no va a proceder ningún recurso. Entonces, en principio es correcto, pero tenemos que hacer una lectura puntual y muy detenida de este inciso, porque esto sucede es cuando, ¿qué? Cuando esa solicitud, esa revocatoria directa nació de la solicitud de la revocatoria, más no cuando la administración hizo uso de la autotutela, es decir, buscó la revocatoria de oficio de ese acto administrativo. Entonces, esta es una circunstancia importante, principalmente porque cuando nosotros hacemos una revisión de ese artículo 95 que me dice, mire, acá en este caso no va a ser recurrible, implica entonces que no se va a crear una situación jurídica nueva. Por ende, eso conlleva ¿a qué? A que como no se crea una situación jurídica nueva, no va a poder revivirse ningún término de caducidad y que por ende ese acto administrativo no va a ser susceptible en el momento en que se resuelve de forma negativa, por ejemplo, o principalmente de forma negativa, susceptible de ser recurrido por la persona ante la jurisdicción también. Y así nos lo ha establecido el Consejo de Estado en diversas jurisprudencias, donde ha analizado qué pasa con el acto administrativo que resuelve la revocatoria. Entonces, si yo tengo un acto administrativo que me resuelve una revocatoria, que nació por una solicitud de revocatoria, ¿cierto? Y ese acto administrativo niega la revocatoria. Ese acto administrativo no es demandable, ¿por qué? Porque no creó una situación jurídica distinta a la que ya había creado el acto administrativo que se estaba buscando revocar. En ese orden de ideas, si yo tengo un acto administrativo que me resuelve una revocatoria directa y me la niega, o sea, me dice no voy a revocar el acto administrativo X, no puedo acudir ante la jurisdicción a demandar ese acto administrativo de la revocatoria directa,
sí, obviamente, el acto administrativo que yo estoy buscando que me revoquen. Y ahí muy seguramente ya debía haber acudido a la jurisdicción por temas de caducidad. Pero ¿qué sucede entonces cuando sí tenemos un acto administrativo que me crea una situación jurídica distinta? Cuando, por ejemplo, la administración accede a revocar el acto administrativo. ¿Qué pasa? Ahí se entiende que ese nuevo acto administrativo, que fue el que revocó, accedió a la revocatoria, como me creó una situación jurídica nueva, entonces frente a ese acto administrativo sí se puede buscar recurrirse ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Esa posición jurisprudencial ha sido fuertemente estudiada por el Consejo de Estado, se ha establecido como límite precisamente de la revocatoria directa y ha conllevado a que se genere unos escenarios bien importantes con relación al asunto de qué no podrá ser demandado ante la jurisdicción. Entonces, como ejemplo de esto, quiero que estudiemos esta sentencia. Ya les voy a compartir pantalla. Acá. Entonces, en esta sentencia les voy a compartir el radicado para que ustedes lo tengan. Ese es el radicado de la sentencia. Número interno 21286. ¿Qué sucede? Básicamente hay una corporación que pretende que se genere unas exoneraciones y que se genere unas nulidades frente a unos actos administrativos, en fin. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué nos indica el Consejo de Estado? Y acá es donde quiero que le prestemos especial relevancia. El Consejo de Estado nos plantea, de la lectura del artículo 95 se extrae: la revocatoria directa no impide que el demandante que se demande el acto objeto de la misma, evidentemente. Si yo tengo una revocatoria directa, puedo acudir también a la jurisdicción contenciosa. Entonces, ahí no hay discusión. El hecho que la administración no se haya pronunciado sobre la revocatoria al momento de la presentación de la demanda no implica la falta de agotamiento de la actuación administrativa frente a la decisión que ataca en vía judicial, puesto que tal agotamiento se predica frente a los recursos obligatorios que procedan contra la misma. Esto se da principalmente ¿por qué? Porque en un principio las entidades públicas entonces pretendían establecer como elementos de defensa que el agotamiento de la revocatoria directa, en el momento en que yo decidí agotarla, se convierte en un requisito de procedibilidad. Entonces ya hay jurisprudencia sentada del Consejo de Estado donde indica eso no es requisito de procedibilidad y como tal no es obligación agotarlo. Así ya la persona haya adelantado la solicitud de revocatoria directa, ella va a poder acudir a la jurisdicción, porque el hecho que haya una decisión por parte de la administración no implica que la persona deba estar sometido a esa morosidad, digámoslo así, de la administración o a ese término, sino que yo simplemente puedo acudir a la jurisdicción. Y 3, que el acto que resuelve la solicitud no es recurrible. Entonces, en este escenario, que es el que se desata del artículo 95, nos indica el Consejo de Estado. En relación con este punto, la jurisprudencia ha sostenido que el acto que niega la revocatoria no es demandable ante la jurisdicción, puesto que no crea una situación jurídica nueva o diferente a la creada por el acto cuya revocatoria se pide, que es tal cual lo que les estaba mencionando. Diferente ocurre cuando la administración accede a revocar el acto, puesto que ahí sí genera una situación jurídica frente al nuevo acto revocado. En este evento se entiende que un acto administrativo, el que revoca, sustituye a otro, el revocado, constituyéndose en una decisión susceptible de ser demandada en vía judicial. Entonces, de esa manera, el Consejo de Estado nos va planteando. En este caso, en particular, existía una acumulación de pretensiones de nulidad y restablecimiento de derecho,
Y acá, ¿qué sucedió? Básicamente se advierte que no se interpusieron los recursos procedentes y se prefirió solicitar la revocatoria directa una vez fuera resuelta la petición ante la jurisdicción. ¿Qué sucedió? La entidad, cuando tenía el acto administrativo, que era recurrible y era apelable, no presentó la apelación, sino que se fue por revocatoria directa. En ese momento se entiende que el hecho de haber agotado la revocatoria directa no implica que él hubiese agotado el recurso obligatorio, porque es que lo obligatorio era el recurso de apelación. En ese orden de ideas, como no se cumplía con lo previsto en el artículo 161, que son los requisitos para demandar, rechaza la demanda con relación a ese asunto. Entonces, de esta manera es como el Consejo de Estado nos va dejando, mire, tenemos actos administrativos que se expiden en revocatorias directas, donde ustedes deben de analizar si efectivamente es un acto administrativo que yo pueda ir y controlar o no puedo ir y controlar jurisdiccionalmente. ¿Y cuándo no lo puedo controlar? Cuando no me crea una situación jurídica nueva. Si no me la crea, no puedo controlarlo. Yo controlo es cuál, el que pretendía que se revocara. Pero si me crea una situación jurídica nueva, sí puedo efectuar algún tipo de control ante la jurisdicción. Luego, entonces, ¿qué pasa? Ya yo les venía indicando, mire, siempre y cuando no se haya notificado el auto emisorio de la demanda. Se puede revocar el acto administrativo hasta el tanto no se haya notificado el auto emisorio. Esa es la primera parte. Sin embargo, puede existir que incluso cuando haya sido notificado el acto administrativo, se presente el escenario de la oferta de revocatoria. La oferta de revocatoria, ¿qué significa? Significa que la entidad pública, dentro del proceso donde ya se ha notificado todo, llega y le ofrece al demandante que él va a revocar su acto administrativo. Lo puede hacer dentro del proceso judicial. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia. Lo puede hacer a petición de oficio, a petición o de oficio la parte, o sea, la entidad, o por petición del Ministerio Público. Se va a llevar esa oferta al proceso. Pero entonces esa oferta tendrá que estar sometida y aprobada por el Comité de Conciliación de la entidad pública. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando ustedes siendo apoderados de entidades públicas, ¿cierto? Ven una actuación que definitivamente tiene todo para que la administración sea condenada, bueno, en fin, de todo. Entonces ustedes llegan al proceso, ya les notificaron todo, y ustedes, pues, ¿qué pueden hacer? No podrían entonces haber hecho la revocatoria de oficio. ¿Qué podrían hacer? Oferta de revocatoria. ¿Hasta cuándo la pueden hacer? Hasta antes de que se dicte sentencia de segunda instancia. Y en ese momento, ¿ustedes qué tendrán que hacer al interno? Llevar la posición ante el Comité de Conciliación de la entidad. Y ese comité entonces tendrá que analizar si presenta o aprueba esa presentación de esa oferta de revocatoria. Y esa oferta de revocatoria, que debe estar respaldada por la aprobación del Comité de Conciliación, es importantísimo que quede muy expresamente establecido los actos que se va a ofertar que se revoquen, la decisión objeto y la forma, en el evento de ser procedente, en que se propone restablecer los derechos o reparar los perjuicios. Es como una fórmula conciliatoria, digámoslo así. Entonces ahí la entidad le va a presentar una oferta de revocatoria, porque como el acto administrativo frente a su legalidad no se puede discutir vía conciliación, porque eso no le es ostensible a las partes, entonces en ese caso, ¿qué sí se puede conciliar? Por eso es que interviene la decisión del Comité de Conciliación de las entidades públicas, los efectos de restablecimiento o de los daños causados en virtud de la existencia de ese acto administrativo. Entonces, de esa manera se debe o se puede llegar esa oferta a
la entidad, al proceso judicial, para que allí, al interno del proceso, entonces el juez, ¿qué va a hacer cuando llega esa oferta de revocatoria? Si él primero hace un análisis de la oferta y dice, sí, la encuentro ajustada al ordenamiento, y en ese momento la pone en conocimiento del demandante, le corre traslado de la oferta revocatoria al demandante dentro del proceso judicial. ¿Durante qué tiempo tiene? La norma no señala, es el tiempo que considere arbitrio juris el juez para que la persona o el demandante se pronuncie. Normalmente se acude al término de los 10 días, normalmente, pero pueden encontrar que haya otro término porque eso es arbitrio juris del juez. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, la parte deberá manifestar si acepta o no esa oferta de revocatoria, y en el evento en que acepte, entonces el proceso se dará por terminado mediante auto que va a prestar mérito ejecutivo. Y como va a prestar mérito ejecutivo ese auto, entonces el juez, ¿qué tiene que hacer? Especificar las obligaciones de la autoridad, o sea, establecer una obligación clara, expresa y exigible, y pues también los plazos para los cuales lo tendrá que hacer y todas las demás obligaciones de plantear también otro caso que me parece a mí que es importantísimo que se tenga en cuenta, principalmente de qué no se debe hacer en esos asuntos, y es cuando tenemos una oferta de revocatoria. En este caso hay una oferta de revocatoria dentro de un proceso administrativo. Bueno, es el tema de un control de una nulidad de restablecimiento de derecho que se interpone contra un municipio para evitar un asunto de una sanción. Entonces, ¿qué sucedió acá en este caso? La entidad presentó fórmula u oferta de revocatoria del acto administrativo dentro del curso del proceso judicial. Se basó en la causal cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución y a la ley. En ese momento se presenta la fórmula y se allega el acta de comité de conciliación. Del acta de comité de conciliación se desata estos ítems que son importantes analizarlos. Se establece la postura que se presenta ante este comité. Se propone revocar parcialmente el oficio tal por medio del cual se resuelve un recurso de reconsideración interpuesto sobre una resolución tal, toda vez que la tardanza al momento de presentar los documentos para la aprobación de la conciliación ante el juez de conocimiento se debió a problemas administrativos internos que perjudicaron al contribuyente, carga que no está obligado a soportar por cuanto éste cumplió con los requisitos señalados en el acuerdo tal. En ese momento se somete a votación bajo ese argumento y se aprueba. Entonces, se presenta la oferta de revocatoria y la parte actora entonces manifiesta que en aras de economía procesal, la compañía pues decide aceptar las consideraciones y la oferta de revocatoria que presentó la entidad pública. Bien, cuando llega el asunto a revisión básicamente del juez contencioso administrativo, ¿qué sucede? En este caso, el Consejo de Estado manifiesta, el tribunal no aprobó ese acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes. Básicamente, el aceptamiento de la oferta de revocatoria se entendió como un acuerdo conciliatorio, se entiende. Porque el funcionario que lo suscribió el acta no estaba facultado para conciliar. Entonces, en ese caso, están hablando de una providencia distinta. 2. La conciliación se remitió por fuera de los términos previstos en las normas tales.
Entonces allí, no en ese caso, que es el que se supone que por el cual se está basando la decisión de la entidad pública, que es la que habla de la aprobación sí o no de la conciliación, se dan los argumentos de por qué no. ¿Qué establece entonces el Consejo de Estado frente a esas circunstancias? A juicio del despacho, las irregularidades advertidas en el acta del comité no están asociadas a los vicios de ilegalidad de los actos demandados en el presente proceso, sino que tienen que ver con errores que impidieron que el tribunal aprobara el acuerdo conciliatorio. Es decir, los fundamentos que se invocan para la oferta de revocatoria parcial no están relacionados con la violación manifiesta de la Constitución o la ley, ni con el agravio injustificado de una persona, generados en los actos demandados, sino que tienen origen en el trámite de aprobación de una conciliación antes reseñada. En definitiva, ni la vulneración manifiesta de las normas superiores, ni el agravio injustificado están demostradas como causal de revocatoria. Así que resuelve no aprobar la oferta de revocatoria que se hizo dentro del proceso. Este es un fiel ejemplo de cómo es importante que cuando lleguen a hacer esas ofertas de revocatoria quede supremamente establecido porque es procedente la revocatoria. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál será el mayor argumento? Acudir a esas causales de revocatoria. ¿Cuáles? Cualquiera de las tres que consideren que se cumplen o que se configuran en el caso en concreto. Y esa deberá ser la razón por la cual se aprueba por parte del comité la presentación de la oferta. Porque si son otras razones distintas a esas que están previstas como causales, muy seguramente el juez de instancia va a improbar esa oferta que hacen de revocatoria dentro del proceso judicial. Y eso es sumamente importante, principalmente porque genera entonces para la entidad, o por lo menos para el funcionario, un desgaste administrativo, y dos, puede verse como que el abogado quiso llevar o indujo en error al comité de conciliación. Entonces, si ustedes quieren hacer una oferta de revocatoria en un proceso, lleven desde el acta del comité de conciliación reforzado todos los argumentos que configurarían cualquiera de las tres causales para que en el caso se procediera a presentar la oferta. Porque con base en hecho es que se va a entender que el juez va a aprobar o improbar esta oferta de revocatoria. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta el momento? Ramiro. Un segundito. Tienes que bajar de allá para que no haya interferencia. Un momentito que se. Vale. Bajando desde allá. Un momento. Doctora, es que tengo un caso que precisamente se identifica con esta situación y quería tener claridad de eso. Hubo una violación al debido proceso en una situación de impuestos, donde se le hizo un pliego de cargos a un contribuyente y pues había que el contribuyente obviamente recibiera esa resolución y escuchar sus descargos. Pero esta persona, aparentemente un abogado es que experto, ya después me di cuenta pues que no lo era tanto, porque lo que hizo es mandó los cargos y a los 8 días le mandó el mandamiento de pagos. O sea, el señor ni siquiera había recibido el primer oficio y ya le llegó el mandamiento. Entonces, cuando yo conocí eso, le dije, bueno, pero este procedimiento aquí está mal hecho en el cobro coactivo. ¿Qué hay que hacer? Le dije, no, pues entonces llegamos al punto de que el señor recibió el mandamiento de pago, ni siquiera había recibido el otro día, presentó ya el recurso. Entonces estamos dando, diríamos, en este momento ya nosotros no podemos entrar a revocar ese acto administrativo, pues porque ya hay un recurso por parte de la persona. Aquí, ¿cuál sería entonces la situación? ¿Entrar a hacerle un ofrecimiento de revocatoria de ese acto administrativo? Pero eso sería procedente cuando estén en el proceso judicial, porque la oferta de la revocatoria
sería dentro del proceso judicial. Esa es la inquietud, porque o sea que nos toca esperar hasta que haya un proceso, o hasta que llega lo contencioso, y sabiendo que en este momento pues se puede solucionar, porque quizá el señor esté de acuerdo en que revoquemos eso. ¿Cuál sería el proceso? Exactamente. Allí, ese es el otro punto que les voy a hablar, que es cuando estamos ante actos administrativos de carácter concreto, que establecen situaciones jurídicas particulares en beneficio de una persona, ¿sí? Entonces, en ese caso, se puede hacer la revocatoria, pero como tengo un acto administrativo de situaciones concretas, ¿cierto? Donde a la persona se le generó, digamos, un beneficio, o así se pretende entender cuando hablamos de situaciones concretas, entonces se debe buscar la autorización expresa y por escrita de la persona frente a la revocatoria del acto administrativo. Por ejemplo, en este caso, esa puede ser una buena opción. Como la entidad puede hacerlo de oficio, entonces, como hay una situación jurídica concreta, adelantan la revocatoria del acto administrativo, se le corre traslado a la persona a ver qué indica. Y yo ahí analizaría realmente, porque como realmente no es esa situación jurídica concreta, no le está generando a ella una ventaja, sino antes un agravio, ¿cierto? Entonces, Sí. como le está generando un agravio, uno incluso podría pensar que la entidad pública puede revocarlo sin tener el consentimiento de la persona, porque es que se interpreta cuando, si quieren veámoslo acá de una vez, porque este es el siguiente tema que vamos a analizar. Permítame, yo comparto pantalla aquí del artículo. Acá está. Acá. Entonces, el artículo 97 de la 1437 nos establece que salvo ley en contrario, ¿no? Ya tienen que acudir a las legislaciones especiales frente a cada caso en concreto, bien sea expreso o ficto, o sea, estas circunstancias procede frente al silencio administrativo o frente a la expresión de la administración. Y nos indica que haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría. No podrá ser revocado sin el consentimiento previo y expreso y escrito del respectivo titular. Cuando nosotros acudimos acá, uno en primera medida podría decir, en el caso que plantea Ramiro, ¿cierto? Hay el acto administrativo mediante el cual se libró el mandamiento de pago, o sea, tiene una fuerte duda frente a su legalidad, ¿cierto? Vamos a partir ya de ese primer supuesto. 2, vamos a decir, ok, yo como administración voy a buscar la revocatoria. Listo. La tercera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿y será que debo solicitarle por escrito o debo solicitar el consentimiento de la persona porque yo creé una situación jurídica particular? Claro, fue frente a esa persona, no fue frente a otra, ni fue de carácter general, ¿cierto? ¿Será que debo solicitarle el permiso? Cuando uno va al espíritu de la norma y cuando va a la interpretación, incluso a la parte de motivación de la 1437 frente a este asunto, avisora varias cosas. Y por eso yo diría, en el caso que plantea Ramiro, incluso la administración, en virtud del debido proceso, podría fácilmente revocar el acto administrativo, ya que esta figura de buscar el consentimiento de la persona, pese a que aquí está de manera escueta, general, debemos interpretarla por qué se estableció esa normatividad en la legislación colombiana. ¿Por qué el legislador planteó eso? ¿Por qué solicitó ese consentimiento? Y la respuesta no es otra, es en seguridad jurídica y en confianza del administrado a la entidad pública. ¿Por qué yo busco el consentimiento de la persona? Porque como yo le creo una situación jurídica particular, en ese orden de ideas, una situación jurídica particular que le beneficiara, que le generaba a él una ampliación de su aspecto patrimonial a nivel jurídico, claro, yo le voy a decir, usted tiene derecho y ya después le digo que no, pues yo primero necesito el consentimiento de ellos. Pero en este caso, él, y en ese caso donde yo le solicito el consentimiento, es porque ya con mi actuación y el hecho de haber proferido una actuación expresa o ficta, esa persona depositó en la administración una confianza y era que así iban a ser las cosas. Así que constituyó, no quiero hablar de
un derecho, por decirlo de alguna forma, sino que reconoció el derecho y en ese orden de ideas podría decirse generó un derecho en beneficio de la persona. Pero en este caso, donde es fehaciente la vulneración y el posible agravio al contribuyente o incluso que se atenta directamente con la Constitución y la ley porque se está vulnerando fehacientemente el debido proceso administrativo, ¿será que la administración se va a poder limitar frente a ese consentimiento de la revocatoria del acto administrativo? Evidentemente no, porque es que el espíritu de la norma nos lleva a eso. Cosa distinta es que le hubiese generado a él un derecho en beneficio de él. Claro, digamos, para evitarse la discusión y demás, ustedes pueden pensar y buscar el contribuyente para buscar su consentimiento frente a la revocatoria del acto. Pero eso no significa que si hacemos una interpretación de la norma, no pudieran hacerlo en este caso bajo esa óptica sin necesidad de consentimiento. Perfecto, doctora, gracias. Vale, Ramiro. Y entonces continúo con ese artículo 97. ¿Qué pasa entonces si la persona se niega, no da el consentimiento? ¿Qué debe hacer la administración? ¿Qué sucede con la administración? Ese acto administrativo, ¿qué pasa? Simple y llanamente, como no se da el consentimiento, la administración va a tener que demandar su propio acto administrativo. Eso es lo que antes de la vigencia de la 1437 se denominaba acción de lesividad. Y existía, digamos que, un término previsto en la 1437 frente a esas acciones de lesividad, pero que en virtud del nuevo ordenamiento se modificó. ¿Y qué sucede? Entonces, cuando se niega ese consentimiento, la administración deberá acudir a el contencioso administrativo para controlar su propio acto. Así que en ese caso, ella va a proponer una acción de nulidad y restablecimiento de derecho en modalidad de lesividad. Y va entonces la entidad pública a ser la entidad demandante dentro del proceso. Va a ser la entidad demandante dentro del proceso. Y entonces allí, ¿qué va a generar o qué va a suceder en esa acción de lesividad? Está sujeto al término de caducidad de los 4 meses de la nulidad y restablecimiento del derecho. Y entonces, una de las preguntas grandes que existen es, ok, y debe acudirse a la conciliación como requisito de procedibilidad cuando la entidad pública adelanta la acción de lesividad a través de la nulidad y restablecimiento de derecho. Cuando se hace una lectura de este inciso final del artículo 97, que nos indica, si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, la demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Esto normalmente se da, piensen ustedes, una persona que logró un nombramiento basado en unos hechos, en unos documentos falsos. Cuando se hacía la lectura de esta norma, se entendía entonces, ok, digamos, se infiere que solo en ese caso, ya que hace la salvedad la administración, el legislador, es solo en ese caso, cuando ocurrió por medios fraudulentos, es cuando no va a poder o no va a deber acudir a la conciliación prejudicial, porque de esa forma, o eso se puede inferir en primera medida de ese inciso final del artículo 97, y es, solo en este caso está relevada la administración de acudir a la conciliación. Pero esta norma realmente el legislador la establece por efectos de claridad y de reforzar. Principalmente el argumento es de solicitar la suspensión provisional del acto administrativo, principalmente frente a ese punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acudimos al artículo 161, por ahí nos establece ese artículo 161 que requisitos previos para demandar
y se establece que el requisito de procedibilidad será facultativo frente a la conciliación en asuntos laborales, en procesos tales, tales, tales y tales y tales, y por último establece o cuando quien demande sea una entidad pública. Entonces, bajo esa óptica, si hacemos una interpretación, entonces ese artículo 97 se debe interpretar también conforme a este artículo 161, inciso 2, numeral primero, frente a la procedencia o a el deber de agotarse la conciliación prejudicial. Y entonces, además de establecerse con la norma, es importante establecer por qué no va a ser procedente esa conciliación. Primero, porque recuerden que ¿qué busca la acción de lesividad? Como se hace a través de la nulidad y restablecimiento de derecho, ¿qué va a buscar? La nulidad en principio del acto administrativo. Y yo con la nulidad del acto administrativo no la puedo discutir, no puedo conciliar esa existencia o esa legalidad del acto, no puedo conciliarla con la persona, pues no va a ser posible que se adelante la conciliación. Y entonces, claro, en ese momento, cuando no tiene efectos patrimoniales, pues no va a ser posible que se concilie. Ahora, por ejemplo, también piensen en aquellos casos que no son susceptibles de conciliación, asuntos pensionales, que no se pueden conciliar. Entonces, ¿para qué se puede entender o por qué la administración debería agotar la conciliación prejudicial? Pues no la debe agotar como requisito de procedibilidad. Y entonces la norma nos dice, mire, y le refuerzo diciéndole, cuando se adquirió por medios fraudulentos, usted puede acudir a la jurisdicción de tal manera, ya les permití el ingreso. Gracias, Ampolías. De tal manera, usted puede acudir a la jurisdicción y solicitar incluso la suspensión provisional del acto administrativo. Usted, administración, lo puede hacer en ejercicio de la acción de lesividad. Y entonces, a diferencia de lo que establecía el decreto 01, hoy por hoy la 1437 no lo sujeta al término de nulidad y restablecimiento de derecho. Es decir, 4 meses, a no ser que haya norma especial frente al asunto. Pero la norma general nos establece son 4 meses de nulidad y restablecimiento de derecho y que por ende esa va a ser el límite de la administración para que ella interponga su acción de lesividad. Yo quisiera aquí compartirles el análisis de una situación importante frente a una acción de lesividad. ¿Qué sucedió? Básicamente, una entidad, esto está acá, una lotería que es de orden público, estableció una serie de beneficios para sus empleados y lo hizo a través de la junta directiva y estableció, bueno, toda una cantidad de circunstancias y entonces luego transcurrió el tiempo y se dieron cuenta que eso no podían hacerlo, que no había lugar a conceder ese tipo de beneficios porque esos beneficios solo eran resorte del legislador. Entonces, como era resorte del legislador, ellos no podían hacerlo como entidad pública. Así que se van a demandar. Demandan por lesividad. Y entonces aquí en esta demanda se genera una discusión bien interesante y es principalmente frente al tema de quién se considera parte dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque se tiene que ese acto administrativo tiene unos sujetos indeterminados, pero sí determinables, porque eran sus empleados. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se llega a la demanda, se establece como unos argumentos que la entidad estaba siendo demandante y demandada dentro del proceso. O sea, como estamos hablando de la entidad que buscó su quitar del ordenamiento jurídico, es decir, por acción de lesividad, la nulidad de ese acto, también tenemos entonces a todos los trabajadores indeterminados que se beneficiaban del acto. Entonces se decía, aquí hay dos demandantes, la misma entidad pública tiene la calidad de parte demandante y parte demandada. El Consejo de Estado nos establece que eso no puede ocurrir, nos indica. Ahora bien, la parte demandada
en tratándose de una acción de lesividad, no puede ser la misma entidad accionante, sino las personas que eventualmente puedan verse afectadas con la decisión a adoptar, por lo que si se trata de una acción por acto administrativo expedido en interés particular, el demandado será la persona o personas que éste cobije. Empero, si se trata de un acto administrativo en interés general, los llamados a soportar la acción no son otros que la misma comunidad, dado los efectos ergadores del fallo que resolverá las pretensiones de la demanda, teniéndose por tanto que la demanda se dirige contra personas indeterminadas. En este caso, eso era lo que acontecía, existían unas personas indeterminadas. Y es así como ustedes tienen que ver cuando estén hablando de una acción de lesividad y la naturaleza del acto administrativo para considerar a quiénes van a demandar. Y en ese caso, entonces, sería demandante, la entidad pública que representan, y demandados, todas las personas indeterminadas a las cuales están dirigidas o tienen interés frente al acto administrativo. Y yo les recomendaría, establezca en alguna partecita por allí personas con interés directo en el evento en que existiese alguna persona con interés directo, pero que se tratan de actos administrativos generales. ¿Bien? Entonces, esa acción de lesividad es importante que ustedes la vean de cara también con quién sería parte dentro del proceso judicial. Ahora, eso es básicamente la revocatoria directa, pero la revocatoria directa entonces ya vimos, digamos, frente a las causales, vimos a la oferta de revocatoria, al tiempo, vimos situaciones concretas o particulares, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles son los efectos de la revocatoria? Edith, ¿tienes alguna pregunta o se te activó el micrófono? Ok. Qué pena, se me alteró el micrófono. Vale. Entonces, ¿qué sucede frente a los efectos de la revocatoria directa? La revocatoria directa, como ya les venía indicando, no va a revivir los términos para demandar el acto administrativo. Y de ella tampoco va a dar aplicación el silencio administrativo. Me explico. Ustedes tienen un acto administrativo, ¿cierto? Pensemos que es expreso. Y ustedes se van por revocatoria directa, ¿verdad? En ese caso, la administración pasaron los 2 meses en los cuales ella debía resolver, porque la norma indica que son 2 meses. Y no dijo nada. ¿Ustedes qué van a entender? ¿Será que van a entender que existe silencio administrativo? No. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo no se predica de la solicitud presentada por revocatoria directa. Así no lo establece expresamente la 1437. No hay lugar a aplicación del silencio administrativo, ni positivo ni negativo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Lo mismo sería, como ustedes también pueden buscar la revocatoria de un acto administrativo ficto, que ustedes tienen el acto administrativo ficto y se van por revocatoria directa. Entonces ustedes dicen, no, yo voy a demandar entonces el acto administrativo ficto inicial y el acto administrativo ficto derivado de la revocatoria directa. No, porque en la revocatoria directa no se aplica el silencio administrativo. No es aplicable, no se deriva de ella o de ese silencio, ese silencio administrativo, ni positivo ni negativo, ¿vale? Entonces, eso para que también ustedes cuando estén en algún litigio, pues lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa, cierto? Cuando la administración, y acá es donde quiero darles el ejemplo, ¿qué pasa cuando por un acto administrativo se genera un daño y luego la administración lo revoque directamente? ¿Y cómo opera la caducidad? Les voy aquí a presentar y acá les quiero dar un ejemplo de una situación de cómo se debe formular un problema jurídico. Regálenme un segundito, yo busco la providencia. Caducidad, sí, es esta. Acá está. Entonces, voy a compartir pantalla.
Oferta, caducidad. Listo, acá está. Este es un problema jurídico. Entonces, ¿qué sucede? Había, digamos, se sustrae los hechos, básicamente, la Superintendencia de Notaría y Registro ordenó el cierre de un folio de matrícula inmobiliaria y trasladó las anotaciones a X folio y luego revocó el acto administrativo. ¿Qué alega entonces la parte? Ella presentó demanda de reparación directa contra la superintendencia por considerar que haber cerrado ese folio de matrícula inmobiliaria era una falla en servicio que le conllevó unos daños y solicitó entonces esta suma de dinero como lucro cesante y esta suma de dinero como daño emergente por los honorarios del abogado. Entonces, en virtud de esas circunstancias, se presenta la acción de reparación directa y se llega ante la Administración de Justicia. El problema jurídico que establece la sala, y aquí porfa presten bastante atención porque a eso se lo hago referencia cuando hablamos de un problema jurídico de caso concreto a un problema jurídico de análisis jurisprudencial. Problema jurídico, este fue el que trae la sentencia. Corresponde a la sala determinar si la acción de reparación directa es la idónea para reclamar los perjuicios ocasionados por un acto administrativo que posteriormente fue revocado directamente por la entidad demandada y si operó la caducidad. Si ustedes redactan solamente de aquí hasta acá, van a tener la respuesta de un sí y un no. Y esa respuesta no conllevaría a traer consigo unas tesis jurisprudenciales. Porque recordemos que cuando hacemos el análisis jurisprudencial, vamos a sacar son tesis jurídicas, es decir, ratio decidendi, las razones de la decisión. Un problema jurídico acertado en este caso sería, ¿qué acción es procedente o idónea para reclamar los perjuicios ocasionados por un acto administrativo que posteriormente fue revocado directamente por la entidad demandada y cómo opera la caducidad? En este caso, el acto administrativo, ¿cuál fue? El que ordenó la cancelación de los folios, ¿sí? Ese acto administrativo luego, la entidad pública, ¿qué hizo? Lo revocó ella misma. Pero entonces, ¿qué consideró la entidad demandante? Que desde la fecha 1 a la fecha 30 en que la entidad revocó, en esos 30 días se le causaron un daño. Así que en ese orden de ideas propuso la reparación directa. ¿Qué nos dice el Consejo de Estado? No es procedente la revocatoria, la reparación directa frente a este asunto. ¿Por qué? Porque se entiende que como el acto administrativo que generó ese daño, o lo que generó ese daño fue un acto administrativo, y pese a que luego fue revocado directamente por la administración, la acción procedente era la acción de nulidad y restablecimiento de derecho. Y esto de aquí, pese a que también lo vamos a hablar cuando estemos hablando de nulidad y restablecimiento, tiene lugar, ¿por qué? Porque la revocatoria directa demostró que efectivamente el acto administrativo era un acto administrativo que adolecía de circunstancias de ley, porque por algo lo revocó. En ese orden de ideas, uno podría pensar, pues el origen del daño es la revocatoria directa, o sea, el acto administrativo que revocó. Y es, digamos que a partir de ese momento que yo debo empezar a contar el término de caducidad. Pero recuerden que en este caso, lo que causó el daño antijurídico no fue la revocatoria directa, sino que fue ¿qué? La existencia del mismo acto administrativo. Por ende, entonces, no podría pensarse o no podría deducirse que la reparación directa sería procedente aun cuando existiera el acto administrativo. Más aún porque en estos casos, o tanto en las revocatorias directas como en los distintos procedimientos de la administración, va a primar ese principio de la buena fe. Entonces, ese principio de la buena fe conlleva a que tanto la administración como el administrado emprendan actuaciones de tal manera que sean actuaciones que estén embestidas de diligencia, primero, y segundo, de buena fe. Y la buena fe se presume.
Entonces, bajo esa óptica y otras circunstancias que la veremos cuando veremos nulidad y reparación directa, vamos a establecer cuándo serían unos procedentes, cuándo no, y qué debemos establecer como la existencia del daño y el origen del daño mismo. Se debe tener en cuenta en este caso que incluso frente a esa revocatoria directa, la acción procedente es la nulidad y restablecimiento de derecho. Pero en este caso, como ya existió revocatoria directa, pues no podría haberse ejercido ni la acción de reparación directa, ni la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, porque la nulidad y restablecimiento de derecho ya efectivamente había producido o el primer efecto, que era la nulidad, y ya con la revocatoria el acto administrativo desapareció de la vida jurídica, y al desaparecer de la vida jurídica pues no va a ser procedente la nulidad y restablecimiento de derecho. Entonces no sería procedente la acción de reparación directa porque lo que causó el daño era el acto administrativo en vida. Entonces esa es una sentencia unificada, insisto, la veremos cuando veamos acción, nulidad y restablecimiento de derecho y reparación directa. Yo vi que había una pregunta, pero creo que alguien luego bajó la mano. No sé si aún existe la pregunta. Doctora, sí, qué pena, no pude alzar la mano. No me queda claro el tema frente al por qué pide por qué pedir la nulidad y el restablecimiento del derecho, pues en el entendido de lo que pude vislumbrar ahí, pues esta persona, pues en realidad, pues una vez ya este acto, pues fue nulo, por decirlo así, pues lo que está pidiendo es la reparación con ocasión al daño que sufrió en esos 30 días o en el evento que duró en firme el acto anterior que le ocasionó, pues, todo ese daño emergente y ese lucro cesante. La verdad no entiendo ahí dónde está la nulidad. Es que precisamente, a ver, ¿qué sucede? En la vigencia del acto administrativo, lo que debía haber emprendido la persona por esos daños que ella estaba alegando era que nulidad y restablecimiento del derecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la causa del daño? La existencia del acto administrativo. Entonces ella debía buscar, y eso es hay una acumulación de pretensión y, digamos, donde convergen la nulidad y restablecimiento y la reparación directa, es frente a una especie de indemnización, digámoslo de esa forma, ¿cierto? Entonces, cuando estaba vivo ese acto administrativo, ahí ella debía haber agotado la nulidad y restablecimiento de derecho, porque eso era lo que le estaba causando el daño, la existencia del acto administrativo. ¿Ves? Entonces, allí, en virtud de la procedencia de la nulidad y restablecimiento, es cuando le operaba el término de caducidad y el término de caducidad normal de los 4 meses. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando tenemos un acto administrativo, cierto? Y ese acto administrativo luego se revoca por parte de la administración, o sea, desaparece de la vida jurídica. ¿Qué sucede frente a esos daños que se causaron en vigencia del acto administrativo? ¿Qué pasa? Nos dice el Consejo de Estado, y ese es el análisis, digamos, de la sentencia, o el análisis que debemos hacer de cara a la sentencia, y hay una sentencia de unificación donde establece, en este caso, debió haberse agotado la nulidad de establecimiento del derecho para poder obtener el resarcimiento de sus perjuicios frente a ese acto ilegal que fue revocado, porque por lo único que se puede inferir por esa actuación omisiva es que pretende habilitar un término que dejó caducar frente a esa caducidad o a esa nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces ahí es donde viene digamos, la anotación en que a la persona también se le exige la diligencia pertinente para que esa actitud omisiva de no haber adelantado la nulidad y restablecimiento del derecho no hubiese generado los daños y se hubiesen prolongado en el tiempo. Y ahí se parte del principio de la buena fe. Porque, ¿qué sucede? Pensemos que tenemos un acto administrativo el 1 de junio del año 2010, ¿cierto? No, del 8 de abril del año 2010. Pasaron 21 años y ella consideraba que el daño
se le seguía ocasionando, ¿verdad? Se le sigue ocasionando y se le sigue ocasionando, se le sigue ocasionando porque la existencia del acto administrativo sigue. Él está vivo. El acto administrativo le sigue ocasionando el daño. Las personas, para evitar que se le cause, o digamos dentro de los requisitos, para evitar caer en el hecho exclusivo de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad del Estado, existe un principio que es la mitigación del daño. El deber, no es un principio, es un deber de mitigar el daño. Entonces, si yo como parte o como interesado no atendía ese deber de mitigar el daño y dejé que se prolongara durante ese tiempo, la Administración de Justicia lo que le indica el Consejo de Estado es como, mire, tenga en cuenta que esa actitud omisiva usted la permitió, así que habría, aunque no lo dice en esos términos el Consejo de Estado, pero habría una suerte de hecho exclusivo de la víctima, ¿sí? Pero entonces en este caso, ¿usted qué debió haber hecho si eso le estaba causando ese daño? Debió haber hecho era nulidad y restablecimiento del derecho, porque debió haber demandado el acto administrativo y con ello el restablecimiento de los derechos que se le hubiesen causado y por ende entonces esa partecita que se entiende resarcitoria también del restablecimiento del derecho. ¿Ves? Entonces, bajo esa óptica es que esta sentencia de unificación nos indica, mire, llevemos este asunto en el escenario en que si eso le causaba un daño, usted tenía un deber. Y así como usted tenía un deber, tenía un término. Y ese término era de los 4 meses porque procediera a la nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, en ese orden de ideas, usted fue negligente parte y no lo hizo durante ese tiempo. Así que no puede luego pretender que con la existencia de la revocatoria directa que haga la administración se reviva un término, porque recordemos que el efecto de la revocatoria, el que más está proscrito, digámoslo así, es revivir los términos de caducidad. Esa más o menos es digamos, como el argumento que utiliza la sentencia de unificación para lograr establecer cuándo procedería la nulidad de restablecimiento, cuándo procedería la reparación directa y consigo también qué sucede cuando interviene la actuación de la administración a través de la revocatoria directa. Pero esas circunstancias, por ejemplo, del deber de mitigar el daño, son propias del derecho sustancial, pero que permite configurar una causal exonerativa de responsabilidad del Estado, que también incluso es aplicable, porque recuerden que la nulidad de restablecimiento se entiende y se ha entendido fuertemente luego de la 1437 como una acción también resarcitoria, pero que nace en virtud de una nulidad y que luego la administración va a tener que reparar los daños que se hubiesen causado en el evento en que se hubiesen causado producto del acto administrativo. ¿Ves? Esa más o menos es la lógica. No sé si queda más claro, Felipe. Doctora, ya bastante claro, muy amable por la aclaración. Vale. Acá tenemos, bueno, yo había visto que Carlos tenía como una pregunta. Sí, Carlos, adelante o ya. No, Sí. es que, Dime. bueno, entendí el ejemplo que ocurrió caducidad y que se buscó reavivar los términos con la revocatoria directa. Entendí que, bueno, el ejemplo me pareció bastante claro en la medida que las fechas están separadas. Pero si supongamos que la administración emite un acto el 1 de marzo, lo revoca el 1 de abril, yo tengo 30 días de un daño. Hoy, 8 de abril, yo podría interponer demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de que el acto ya fue revocado. No, porque ¿Cómo se resarce ese año y mes? Dime. ¿Cómo se resarce ese año y un mes si estoy igual dentro de un término para interponer un medio de control? Claro, pues simple y llanamente en ese caso, como lo que ya, digamos, a ver, tengan ustedes en cuenta varias cosas. Aunque esto quisiera que lo debatamos cuando estemos analizando la nulidad y restablecimiento de derecho en estricto sentido, ¿sí? Es decir, la otra semana que ya empezamos a ver. Pero entonces tengan en cuenta varias cosas. Cuando yo busco la nulidad y restablecimiento del derecho es porque quiero que desaparezca el acto administrativo, ¿verdad? O sea, declárese la nulidad y restablezcame ese derecho. Entonces, listo, ok. En este caso, ¿qué le dice la administración? Como, mire, usted no puede buscar avivar el término de caducidad frente a la revocatoria de
frente a la nulidad de ese acto administrativo que usted dejó vencer. Porque si usted buscaba la nulidad y restablecimiento de ese acto administrativo, ese restablecimiento debió haberlo hecho dentro de los 4 meses, ¿verdad? Entonces, en ese caso, uno diría, ok, bien el ejemplo que acabamos de plantear frente a las fechas corridas. Ahora, la administración procede a revocar el acto administrativo porque causó un agravio injustificado a una persona. ¿Recuerdan cuando yo les decía, basados en esa causal, yo les decía, es como que se entiende que existe un daño antijurídico? Entonces ahí, basados en esa causal que existe un daño antijurídico, se podría dar un juicio de responsabilidad. Y entonces en ese caso, claro, ya no va a ser la nulidad de restablecimiento del derecho en estricto sentido, porque en últimas no existió, digamos, no podría exigírsele a la persona que estuviera al arbitrio que durante esos 4 meses, a ver si la administración podría llegar sí o no a revocar su acto administrativo, ¿verdad? Pero entonces acá es donde ustedes tienen que ver cuál sería la causa directa del daño. Entonces la causa directa del daño en esta situación en particular era un acto administrativo, pero que en ese momento ya no existe. Por ende, como yo todavía estoy en el término de caducidad, yo podría adelantar la acción el medio de control de reparación directa, pero en el evento en que se hubiese pasado los 4 meses de la nulidad y restablecimiento del derecho y el acto administrativo seguía vivo, a mí me operaría es la nulidad y restablecimiento del derecho, porque es mi obligación como administrado era haber eliminado de la vida jurídica ese acto administrativo. Y como no lo hice, operaría entonces, digamos, como una especie de sanción para mí, es el término de caducidad. ¿Ves? Entonces, pero esa sentencia de unificación la vamos a analizar en la clase, y la idea es que precisamente se presenten los argumentos de cómo se debe contabilizar el término de caducidad en esos asuntos, principalmente, y 2, cuál sería el medio de control procedente, más aún cuando se avisora que si tenemos un acto administrativo y sigue vivo, nulidad y restablecimiento del derecho, pero, ojo, si tenemos un acto administrativo que dentro del término de caducidad se controló incluso por autotutela de la administración, se logró la reparación directa del acto administrativo, no podría predicársela a la persona que busque la nulidad y restablecimiento del derecho, porque pues simple y llanamente la nulidad ya no va a existir. Y entonces yo cómo busco que me restablezca mi derecho a través de la reparación directa. Pero entonces bajo esos escenarios podría ser procedente una u otra, pero va a depender del término de caducidad. Si tú dejaste que se te venciera la caducidad, la nulidad y restablecimiento de derecho cuando debía ser procedente esa, lo siento, pero si dentro del término desapareció, podría ser procedente la reparación directa. ¿Más claro? Gracias, Carlos. sí. Sí, claro. Listo. Creo que con esa pregunta, con esa respuesta también le di respuesta a la de Julián, sí. Sí, doctora, efectivamente era en el mismo sentido mi pregunta, muy formal. Y lo mismo la de Ronnie, sí, sí, básicamente es eso. Igual esta sentencia, como les digo, la otra semana muy seguramente empezaremos ya a estudiar como esos casos así muy puntuales para dividir cuándo procedería una u otra. Siempre tengan en cuenta, y esto es una recomendación, hoy por hoy la jurisdicción contenciosa administrativa, principalmente en asuntos de daños, toda ha sido dada por jurisprudencia. Y entonces, como la jurisprudencia ha sido tan cambiante y cambia con mucha regularidad, lastimosamente, eso genera distintas interpretaciones. Incluso tenemos sentencias de unificación que luego han sido declaradas nulas, tal como sucede con el tema de las privaciones injustas de la libertad. Pero entonces, es importante que ustedes pequen por defecto que por exceso. Pequen por exceso que por defecto. Yo les diría, principalmente miren el tema de caducidad. O sea, si tienen ahí el tema de caducidad vivo, vayan con la nulidad y restablecimiento del derecho, para que eso no les vaya a atentar contra los intereses de la persona que ustedes están representando. Esa es como una conclusión que van a ver cómo se respalda luego en que analicemos, porque la mayoría de los casos son de caducidad, todos los casos que vamos a analizar, porque es uno de los puntos más álgidos en las interpretaciones que hace el Consejo de Estado. Entonces, listo.
Continuamos en ese orden de ideas, ya con como dos situaciones en particular para que ustedes la tengan en cuenta. Los efectos de la revocatoria directa, ya dijimos, entonces no va a habilitar nuevamente el término de caducidad ni nada parecido y no hay lugar al silencio administrativo de ella. Y dos, no produce efectos retroactivos, o bueno, dos o tres, no produce efecto retroactivo. Significa que los efectos del acto que accedió a la revocatoria son efectos hacia el futuro, a no ser, y esta es la excepción, o sea, la regla general es no efectos retroactivos, a no ser que, por ejemplo, piensen ustedes, están en una situación particular creada, se busca una revocatoria directa de oficio y entonces la administración va y le dice a la persona, venga, yo quiero revocar este acto administrativo porque infringe literalmente la ley tal. Ok, la persona le dice no, eso yo no estoy de acuerdo, entonces no. ¿Qué hace la administración? Pues se tiene que ir a demandarlo por lesividad. Ok, en ese momento, ¿qué va a pasar o qué va a suceder? Va a suceder es qué análisis o qué efectos va a tener esa revocatoria o es qué va a solicitar la entidad pública en esa nulidad de establecimiento. ¿Puede solicitar efectos retroactivos? Sí, siempre y cuando demuestre mala fe de la persona. Si demuestra mala fe de la persona, va a poder solicitar efectos retroactivos del acto administrativo. Pero si no demuestra mala fe, como la buena fe se presume, en ese orden de ideas no va a tener efectos retroactivos. Yo recuerdo, no sé si era en este grupo o en otro, cuando hablábamos de la corrección de los actos administrativos, que unos indicaban, no, es que estaba una persona en categoría A, el otro en categoría B, y la administración se equivocó y entonces luego se corrigió que la posición, pues muy respetuosamente que tenía era, la que la suscrita tenía era, ahí hay una afectación material del acto administrativo, bueno, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería? Piensen ustedes que la administración le hace la solicitud al interesado para que se revoque, ¿cierto? Y el interesado le dice, no, yo no quiero que se revoque el acto administrativo. Cuando es fehaciente que él no pertenece a esa categoría, sino que pertenece a la categoría X. Pensemos. Y es fehaciente esa situación. ¿Qué podría hacer la administración? Puede ir, demandar el acto administrativo, nulidad de restablecimiento del derecho, y entonces buscar esos efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque va a lograr demostrar, obvio, son elementos probatorios, la mala fe de la persona. Hay un caso por ahí donde la entidad lo que hizo fue, me abstengo de pagarle conforme a tal categoría, le pago conforme a la que realmente usted tiene derecho, y luego entonces cuando llegó allá, le establece, le solicitó al juez, solicito la nulidad de mi propio acto y el restablecimiento de los derechos del monto que yo le alcancé a pagar, que fueron X cantidad de dinero, y el resto no, porque yo no le pagué conforme a eso, sino que le pagué conforme a lo otro. Entonces, esa circunstancia, ténganla en cuenta. Efectos generales de la revocatoria directa es ultraactivo hacia el futuro, no retroactivos. Pero hay una excepción. Si hay mala fe, podrá discutirse ante el juez la mala fe y con ello considerar entonces que tienen efectos retroactivos. Pero es discusión, primero del juez y dos, dependiendo de las pruebas que se hayan allegado, que desvirtúen la presunción de la buena fe. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud frente a la revocatoria directa? Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, dejemos aquí por hoy y nos vemos entonces mañana. Mañana seguramente vamos a ver ya tema de contencioso administrativo duro y puro, competencias, decisiones, tal vez alcancemos a ver un poco de conciliación también, y pues ya con eso la siguiente clase vemos procesos y demás, y ya empezaríamos a hablar de los medios de control. Porfa, estos 7 minuticos, revisen en la plataforma que las sentencias les abran, que estén las sentencias, todo, para que mañana entonces, si algo, podamos solucionarlo. Bueno, que descansen, que estén bien, cuídense mucho.
Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Chao. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora.